Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al Salmo, al libro de Salmos 80, verso 8. Salmo, el libro de Salmo 80, versículo 8. Ajá, escucha mejor. Salmo 80. Vamos a leer desde el 8 al 19. Salmo 80, 8 al 19. Todo lo tenemos. Salmo 80, vamos a leer desde el verso 8. Y dice: Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. 18. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La vid en el Antiguo Testamento simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Donde el labrador, donde el sembrador es Dios y la vid es su pueblo. Lo vemos aquí en el Salmo 80, versículo 8, que nos dice: hiciste venir una vid de Egipto. ¿De dónde sacó Dios con mano poderosa al pueblo de Israel? De Egipto, con plagas, con milagros, con prodigios. Se abrió el mar, pasaron en seco, y luego los carros de Faraón, todo su ejército de Egipto quedó inundado en las aguas. Ellos murieron y el pueblo de Israel pudo pasar al otro mar, al otro lado del mar, ¿verdad? Entonces, la vid, en este caso, en el Antiguo Testamento, representa al pueblo de Israel. Dios es el que la sembró. Y viene una serie de cualidades que estamos viendo acá, vamos a desarrollar dentro de unos momentos. Y Dios es el agricultor, esto hay que tenerlo bien claro. Y el pueblo es la vid. Pero en el Nuevo Testamento, la vid verdadera en San Juan 15, versículo 1, nos dice que la vid verdadera es: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. La vid verdadera es Jesús. Y todos los que permanecen con Jesús, todos los que están arraigados, los que están pegados, los que están bien conectados con la vid verdadera, somos el nuevo Israel. Somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Donde igualmente mi Padre es el labrador, dice Jesús en San Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los que debemos de llevar frutos. Somos el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios a través de la fe. Y lo vamos a ver más adelante. El cuerpo de Cristo es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y Él dice que Él es la vid verdadera. Y si hay vid verdadera es porque también hay vid falsa. Y no podemos estar, o estábamos en una vid falsa, pero el ser humano no debería, no está programado, no está diseñado, no está creado para estar en una vid falsa.
Dios no nos creó para estar en una falsa doctrina. Dios no nos creó para andar probando por aquí o por allá. Dios nos creó con un único propósito, que nos presentemos santos y sin mancha delante de Él, como lo dice Efesios 1, versículo 3. Desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para estar limpios, puros, santos, sin mancha delante de Él. Y esto solo lo podemos comprender a través de las Escrituras, solo a través de la palabra, solo a través del Evangelio. Y hoy somos iglesia de Cristo, hoy somos parte de la vid verdadera por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Pero aquí en el Antiguo Testamento, donde estamos viendo en el Salmo 80, versículo 8, es la relación entre Dios y su pueblo. Aquí hay una serie de acontecimientos. Si leemos desde el Salmo 80, versículo 1 al 8, todo lo que ha acontecido a este pueblo de Israel. David clama aquí por restauración. El salmista clama por la restauración del pueblo de Dios. Es una vid fuerte. La vid fuerte es símbolo de productividad y bendición. Cuando Dios le promete a Israel una tierra, es una tierra bendita, una tierra próspera, una tierra donde fluye leche y miel y donde hay muchas viñas, hay muchos viñedos. ¿Por qué? Porque la viña es símbolo de productividad, ella produce y de bendición. Nosotros por nosotros mismos no podemos producir absolutamente nada. Pero estando pegados a la vid verdadera, somos pámpanos que debemos de producir fruto, y no cualquier fruto, lo vamos a ver más adelante, sino que hay un fruto específico que Dios espera de la iglesia. Hay un fruto específico que Dios espera de su pueblo. La vid simboliza la relación íntima con Dios, la dependencia que tiene el pueblo del Creador, de Dios. Nosotros dependemos 100%, no 99.9%. Si depende 99.9% de Dios, usted no es renacido, no es parte de la viña, no es parte de la vid, no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Debemos de depender 100%. Una ramita de un viñedo no puede depender un 50, un 70, con solo que ya esté cortadita, ya se va a secar. Necesitamos estar al 100%, ser dependientes de nuestro Señor. En el Salmo 80, vamos de nuevo, Salmo 80. Versículo 8 nos da las características que tiene esta viña. Una viña fuerte. Salmo 80, versículo 8, dice, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el que planta esta viña? Dios, el Padre. Planta esta viña, Él hace nacer este pueblo, Él libera a este pueblo de la esclavitud que representa, Egipto representa la esclavitud del pecado. Y Dios libera a este pueblo de la esclavitud, como Cristo nos libera del pecado por medio de su sangre en la cruz. E hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. 9. Vea cómo preparó el labrador absolutamente todo. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Bien arraigadas estaban las raíces, limpió el sitio, era fuerte, tenía todo lo que necesitaba una vid para dar buen fruto. Versículo 10 nos dice, los montes fueron cubiertos de su sombra. Los montes,
fueron cubiertos de su sombra. Y con sus sarmientos, los cedros de Dios. ¿Qué es el sarmiento? Es el tallo, que es largo y delgado. Esos sarmientos cubrieron los cedros de Dios. Era una vid fuerte. Tenía todas las características. ¿Para qué? Para dar buen fruto. Cuando usted siembra una semilla, usted tiene un jardín y siembra una semilla de culantro, ¿qué está esperando usted? Que con el tiempo, que conforme la riegue, le salga culantro, ¿cierto? Y eso está esperando Dios de su pueblo. Está sembrando, prepara la tierra. Como bien lo dice aquí en el verso 9, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar. Son las ramas, los vástagos son las ramas nuevas que van saliendo después de la poda. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Porque, y aquí ya hay una pregunta en el verso 12. Hasta aquí todo está hecho como debe ser. Como el labrador, como el Padre, como Dios formó esta viña y quería que fuera y diera fruto. Pero en el versículo 12 dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Por qué aportillaste sus vallados? El vallado, digamos una cerca, es algo grande, es un muro vallado, está fortificado todo a su alrededor. Pero está aportillado, hay un portillo, aportillado su vallado. Y ahora cualquiera puede ingresar, ahora cualquiera puede entrar, ahora cualquiera la vendimia, cualquiera la recolecta, cualquiera la extrae. ¿Por qué? Verso 12 nos dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Todo el que pasa puede entrar porque está aportillado el vallado, porque está abierto, porque está a la libre, ya no está tan protegida. Algo pasó de camino, ¿cierto? Versículo 3 dice, la destroza el puerco montés. El puerco montés, posiblemente el zaino, ¿verdad? Y todo eso. La destrozan esa viña. Una viña que fue plantada, una viña que llegó hasta el mar, que cubría los cedros, sus sarmientos. Ahora cualquiera la destruye, cualquiera la come, cualquiera la vendimia, la recolecta, se la lleva. Verso 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña. El salmista está diciéndole a Dios, oh Dios del cielo, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Ya no estaba el sembrador, ya no estaba Dios con la viña, ya quedó a la libre, quedó abierto, quedó descubierta, quedó sin protección por una razón. Continuamos en el verso 15, dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Esa planta, ese renuevo que salió y que iba hasta el mar, los vástagos, todo, ¿cómo está ahora? Quemado. Ahora está asolado. No hay, ya no está, ya no existe. Está barrido, está seco. ¿Qué pasó? Verso 17 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Y en el versículo 18, específicamente, nos muestra la importancia de permanecer unidos a la vida, de estar juntos con Dios, que es el labrador. Versículo 18 nos dice, así
no nos apartaremos de ti. Está rogando que haya una visita, está rogando que venga desde los cielos y que visite esta viña. Como lo dice el verso 14, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Está rogando por la protección, está rogando porque Dios nuevamente intervenga y haga robusta y fuerte esta viña como lo era antes. Entonces, que si todo eso pasa, el verso 18 dice, así no nos apartaremos de ti. Entonces, ¿cuál es la raíz de este acontecimiento, de estos males que le vino a esta viña? Que es el pueblo de Israel, se apartaron de Dios, se apartaron del Señor. Porque aquí ahora el salmista está rogando que si Él vuelve, así no nos apartaremos de ti. Y lamentablemente, bueno, en Cantares 2, versículo 15, dice que tenemos que tener cuidado con las zorras, pero las zorras pequeñas, que son las que entran por las viñas cuando está en cierne, cuando está en flor, y destruyen completamente el fruto, se comen la flor y entonces no hay uva. Pero no las zorras grandes, las zorras pequeñas. Hermano, hermana, nosotros cuando sin darnos cuenta por los pequeños detalles, las pequeñas cosas, nos vamos separando de la presencia de Dios. Nos vamos separando de la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Nos entra un pensamiento, otro por aquí, otro por allá. Y cuando nos damos cuenta, estamos fuera. Cuando nos damos cuenta, el pastor siempre nos dice, un domingo, voy a faltar un domingo no es nada, ¿verdad? ¿Qué es un domingo, hermano? Domingo no es nada, que no vaya a la iglesia. Después viene el otro domingo, ya le cuesta menos faltar. Ya el tercer domingo está tranquilo. No, ya no he ido 2 domingos, ahora este tercer. Y ya se le hizo costumbre y hábito, un mal hábito, no venir a la congregación. ¿Por qué? Porque por una cosita, por otra cosita, por otra, cositas pequeñas, como se meten las zorras en los viñedos, se meten así, donde se comen, cuando está en ciernes, se comen la flor y no hay fruto. Por esos pensamientos pequeños que vienen a nuestra mente, muchas veces no tenemos fruto y nos separamos de la vid verdadera. Ahora vamos a verlo un poco más adelante. El versículo 18 nos dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás. Estar en la vid es estar con vida. No es lo mismo estar con nuestras propias fuerzas, luchando semana a semana, 15 a 15, mes a mes, año a año, en contra de las circunstancias de la vida, a estar unidos con la vid verdadera, a estar unidos con Cristo, a estar pegados a la vid. No es igual ir usted con sus propias fuerzas, aunque hayan nacido de nuevo, sobrellevando, saltando todas las circunstancias, los problemas, las dificultades laborales, económicas, sentimentales, de salud, todas las condiciones de salud que se presentan. No es igual estar solo porque te descuidaste de la presencia de Dios, te descuidaste de la asistencia a la iglesia, porque siempre hay buenas razones para no asistir. Siempre hay una buena razón para no orar en la mañana. Uy, me agarró tarde, me deja el bus, uy, no, esas presas que se hacen, uy, el carro hay que calentarlo, voy a calentarlo mientras... Y es esa carrera, siempre hay una buena razón para no estar unidos, para no permanecer en la presencia de Dios. Es estar con Dios. Es necesario estar unidos. En esta vida para todo tenemos que prepararnos. Absolutamente para todo. Por ejemplo, si estás estudiando, tienes exámenes, usted nada más va y se sienta a la escuela, a cole, a la universidad. Le dan la hojita y la llena y se va. ¿Qué tienes que hacer cuando estás en examen? Tienes que estudiar, tienes que prepararte. Mínimo un día antes, ¿verdad? Como algunos
Nuestra cultura tica, ¿verdad? Dejan todo para último. A las 9, 10 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana, usted ve la luz prendida ahí, bueno, es que no hayan estudiado nada. Están estudiando, el examen es a las 7 de la mañana. Lamentablemente nosotros somos así. Yo recuerdo cuando estaba niño, eh, yo me levantaba a las 5:30 a estudiar. 5:30 de la mañana por el examen de las 7. Y me quedaba dormido en el cuaderno. No me preparaba muy bien, ¿verdad? Parece. Pero debemos, la obligación es prepararnos bien para un examen, es estudiar, es buscar, es indagar, es profundizar. En la vida tenemos que prepararnos para todo, para el trabajo. Si usted está en una empresa en la cual necesita llevar un gafete, necesita llevar un chip de seguridad para abrir la puerta o para abrir el sistema, no sé, encender el sistema, para hacer diversas cosas, o usted necesita llevar el gafete, enseñárselo al guarda de seguridad. ¿Usted qué es lo primero que prepara? ¿Qué es lo primero que echa al bolso, a la billetera o al carro para que no se le olvide? El gafete para poder ingresar al trabajo. Tiene que prepararse, prepara la ropa, prepara los zapatos, se baña. Espero que se bañe, ¿verdad? Muy importante para la comunión con los demás compañeros. Entonces, para el trabajar nos preparamos también. Para hacer una competencia, sí o sí, tienes que estar preparado. Si es una carrera de relevos, por ejemplo, tienes que hacer estiramiento. Deberías de salir a correr. Qué raro. Está el sonido un poco, no sé qué pasa. Entonces tienes que estar preparado para la competencia. Si vas a ir al gimnasio, no vas a ir con tacones y ¿verdad? Y abrigo y todo. No tienes que ir con ropa deportiva. ¿Te preparas para qué? Para ir al gimnasio. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cómo se prepara usted para venir a la congregación? ¿Cómo se prepara usted para venir a la iglesia? Los domingos, los miércoles. Ay, sí, yo me baño. Bueno, eso está bien. Está bien que se bañe, buscan sus mejores vestidos, ¿verdad? Sus mejores pantalones, ropa. Algunos usan corbata, perfume, maquillaje, se limpian los zapatos. Es todo un preparativo físico. Pero lo espiritual, ¿cómo lo preparaste? ¿Te preparas espiritualmente para venir a recibir un manjar espiritual? Y a veces nos incomoda cuando nos dicen que 10 minutos antes no hablemos y que oremos y que leamos la Biblia. Estamos preparando el espíritu para recibir la palabra. Y al final de cuentas eso es lo que vale. Usted puede venir bellísimo o bellísima por fuera, como vino hoy. Lo que importa es lo interno. A Dios lo que le importa es su conducta, su comportamiento. A Dios lo que le interesa es su disposición para recibir la palabra, para trabajar, para hacer las diferentes funciones en el servicio. ¿Qué ve Dios? Lo interno. Por más que podamos maquillarnos y disfrazarnos por fuera, por dentro, Dios sabe qué hay. ¿Y cómo te preparas? ¿Oraste en la mañana? ¿Te levantaste? Para todo hay que prepararnos. Cuando usted se levanta, dicen los especialistas, que no deberíamos de levantarnos de un solo, así pum, pum, y salir caminando, sino que hay que levantarse, sentarse en la cama, ¿verdad? Esperar que se reinicie todo el sistema operativo para ya poder dar pasos y seguir y no marearse. Yo qué sé, yo no sé mucho de ese asunto. Pero si hasta el cuerpo hay que prepararlo para levantarse, no levantarse de un momento a otro, el espíritu necesita ese alimento. Y deberíamos de antes de salir de nuestro hogar, orar y buscar la presencia de Dios, presentarnos en comunión con Dios. Eso es permanecer. Permanecer es más que venir un domingo o venir todos los domingos. Permanecer es más que venir los miércoles o conectarme por medio, que es importantísimo, mínimo conectarse los miércoles con la prédica de Seúl. A nivel mundial todas las iglesias escuchan esa prédica. Yo espero que los hijos de Dios de aquí de Costa Rica también la estén escuchando. No porque sea una obligación, porque no es obligación, ni porque el pastor Rí lo haya impuesto. No,
Es porque sale del corazón de los hijos de Dios escuchar y estar unísonos, estar unánimes, estar unidos, estar juntos también con la prédica de Seúl. Yo espero que de su corazón también florezca este deseo de escuchar también los miércoles. Ok, escucho los miércoles, escucho y asisto los domingos. Permanecer en la vida es más que escuchar los miércoles y los domingos. Es más que eso. Es todos los días. Lo escuchamos el domingo pasado, ¿verdad? En el sermón del pastor Samuel. Debemos de orar, orar sin cesar, estar todo momento orando, estar rogando, estar clamando. Usted está trabajando, esté orando. Vas en autobús, vas en el carro, esté orando en todo momento. Esté presentando todas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego en acción de gracia. Ay, es que yo no quiero cansar a Dios. Se cansará Dios de escucharlo así. ¿Usted cree que Dios sea tan débil? Ay, no, es que Dios debe estar aburrido, estarme escuchando. Mejor no oro más por eso. Debemos de insistir, clamar. Pero para ello debemos de permanecer en la vida verdadera. Es de suma importancia. Entonces yo espero, hermano, que aprendamos a prepararnos, no solo para venir a la iglesia espiritualmente, sino que antes de salir de nuestro hogar todos los días, usted pueda presentar delante de Dios todo lo que hace, todo lo que va a hacer. Si va a trabajar, presente su trabajo, sus compañeros, todo, para lo que laboras. ¿A quién le puedo? Ayer una hermana me contaba que amaneció, ¿verdad? En la mañana y pidiéndole a Dios que le presentara a alguien para poderle hablar y Dios le dio esa oportunidad. ¿Por qué le contestó su oración? Porque era conforme a la voluntad de Dios. Ella pudo hablarle a un compañero, a una compañera, y hay posibilidades, pido oración de paso, para abrir un grupo en Carrillos, no sé si es altos o bajos, en Alajuela, grupo en Carrillos de Alajuela, porque hay un muchacho muy interesado con su familia en escuchar la palabra. A través de la oración de una hermana que se levantó en la mañana y dijo, Señor, ponme a alguien para poderle predicar el día de hoy. Entonces, esa debe ser nuestra oración diaria, que siempre tengamos la oportunidad de estar compartiendo el evangelio, estar compartiendo el mensaje de la salvación. Permanecer es estar. Eso significa permanecer. Permanecer en la vida. Ahora lo vamos a leer en San Juan 15 en adelante. Estar. Usted en este momento está permaneciendo en el templo de la bruca. La iglesia somos nosotros, aquí estamos en el templo. Entonces permanece en su silla, ahí donde está, banco. Ahí estás. Eso es permanecer, estar con Dios siempre. No solo cuando vengo a la congregación a escuchar la palabra, no solo cuando vengo a servir, es siempre que debemos de estar, no salir. ¿Cómo salimos de la presencia de Dios? ¿Quién me puede explicar eso? Estamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fuimos sellados, como dice Efesios 1, versículo 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, estampados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo un justo puede estar fuera de la presencia de Dios? Imposible. O sea que Dios está 24/7 contigo, escuchándote, mirando, viendo cómo actúas, viendo qué dices, viendo qué haces, cómo piensas. Pues sí. Entonces lo mejor es hacer su voluntad y no la nuestra, y no irnos por nuestro parecer. Entonces, permanecer es quedarse, estar, no salir. Viene del original permanere, estar en un mismo sitio todo el tiempo. Eso es permanecer en la vida. Estar siempre con Dios, estar siempre en comunión constante con el Señor. El pueblo de Israel lamentablemente se desviaba, ¿verdad? Vemos aquí en el verso 18 nuevamente, el Salmo 80, verso 18. Así no nos apartaremos de ti.
vida nos darás, porque al estar cerca de Dios tenemos vida, una vida espiritual, llenos de vida abundante y de vida eterna, por supuesto, cuando nacimos de nuevo. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El pueblo de Israel se desviaba constantemente. Isaías 43, versículo 10 dice, de 10 al 12, 13, también nos dice que ellos fueron, todo lo que aconteció a Israel, ellos fueron testigos. Ellos son testigos de Jehová y se apartaban, fueron testigos de todos estos acontecimientos y se apartaban. Y todo esto le pasó a Israel porque en 1 Corintios 10, versículo 11 nos dice que todo esto les aconteció para ejemplo a nosotros que estamos en los fines de los siglos. Entonces, todo lo que le acontece a Israel, hermano y hermana, no crea que esto es historia solamente. Tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Todo esto aconteció para ejemplo a nosotros, como Dios trataba con este pueblo que a múltiples ocasiones daba la espalda a Dios hasta el día de hoy. Así va a tratar con los que den la espalda al evangelio, a la palabra. Y también los hijos que se desvíen, que desobedezcan. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que él ha recibido por hijo, en Hebreos 12, versículo 6. Entonces, vamos a leer un poquito en Romanos 11. Por apartarse el pueblo de Israel, por desviarse constantemente, todo en esta vida va a traer consecuencias sí o sí de lo que hagamos. Vienen consecuencias. En Romanos 11, ellos fueron, esta vid, estas ramas, estos pámpanos fueron cortados por la desobediencia. Entonces en Romanos 11, por tiempo, vamos a leer. Romanos 11, versículo 17. Romanos 11, versículo 17 nos dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿cómo fueron? ¿Desgajadas de qué? Del olivo. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron cortadas. El pueblo de Israel fue cortado por su incredulidad. Y lo vamos a leer. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de Cristo, que es el que nos da vida, que es esa savia, que nos da ese alimento que necesitamos constantemente. 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. La vid, que es la raíz, que es el tronco, sustenta los pámpanos, no los pámpanos el tronco. Entonces, somos sustentados por medio del Padre, por medio de nuestro Señor. Dice en verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El pueblo de Israel fue desgajado, el pueblo de Israel fue cortado. Y nosotros vamos a ver cómo somos injertados en el buen olivo. Nosotros éramos olivo silvestre, no éramos un buen olivo. Mas sin embargo fuimos injertados. Aquí bien lo dice en el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temes. ¿Por qué fue desgajado esas ramas? Por su incredulidad. No creyeron. No creyeron en lo que Dios Padre hizo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. No creyeron, ellos no creen en Jesús.
Porque San Juan 3, verso 18 dice que el que cree no es condenado. ¿Quién? El que cree. Ellos no creyeron, entonces son condenados, fueron desgajados, fueron cortados. El pueblo de Israel no creyó. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces ellos no son hijos de Dios. Porque no todas las criaturas humanas son hijos de Dios, sino solo los que han nacido de nuevo por medio del agua y el Espíritu. Lo demás son creación de Dios. Entonces, versículo 20, por su incredulidad, como les decía en San Juan 3, verso 18, el que cree no es condenado. O sea, si usted creyó que Jesucristo murió en la cruz una vez y para siempre, habiendo perdonado todos sus pecados, como dice Hebreos 9, versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Jesucristo hizo todo, absolutamente todo, por usted y por mí. ¿Qué debemos de hacer? Creer. ¿Ya usted creyó? Genial. Estamos listos y preparados para ir al reino de los cielos. Pero su familia, tus amigos, la gente que te rodea, ¿ya creyó? Otra vez me escucho raro. ¿Ya están todos listos, preparados o estamos callados, encubriéndole el evangelio a los que lo necesitan? Porque todos necesitamos la palabra, absolutamente todos necesitamos el evangelio. Entonces el pueblo de Israel fue desgajado, los que no creyeron, y nosotros los gentiles, el olivo silvestre, fuimos injertados por la fe en Jesucristo. Isaías 5, versículo 17. Isaías 5. Isaías 5. A ver. Isaías 5. Vamos a leer del 1 al 7 rápidamente. Isaías 5 del 1 al 7. Isaías 5 del 1 al 7 dice la parábola de la viña. Dios en esta parábola nos enseña qué tipo de fruto espera de sus hijos, de su iglesia, en este caso de la viña, de su viña. Dice Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado unas uvas silvestres. O sea, un mal fruto. 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en cardo y en los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, mucha atención, verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Esta viña no produce lo que el sembrador quería. ¿Qué dice en el verso 4? ¿Qué más se podía hacer a mi viña? No había nada más, estaba despedregada, la había cercado,
Había plantado vides escogidas, no cualquiera, eran escogidas, eran buenas para que dieran buenos frutos. Pero en el verso 4 dice que ya no hay, que como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué esperaba? Uvas dulces. Eso es lo que espera en cualquier viña, uvas dulces, un buen fruto. Usted siembra culantro, usted espera un buen culantro. No uno todo desmayado ahí, todo feo, amarillo. No, usted espera un buen fruto. En un árbol de mangos, usted espera un buen mango, bien rico, bien hermoso, verde o maduro. Pero espera siempre un buen fruto. Nosotros de nuestros hijos, ¿qué esperamos? Que sean revoltosos, malcriados, que deporten mal, que se traigan cero en los exámenes. ¿Usted espera eso? ¿Qué espera usted de sus hijos? Bueno, ¿qué espera Dios de sus hijos? Que no vengan, no se congreguen, que no oren, que no lean la Biblia, que no se preparen, que no estén dispuestos. Eso espera Dios de sus hijos. Dios espera buen fruto, una uva dulce de su viña. ¿Y quién es este pueblo del que Dios está hablando? Ah, pero es que ese es Israel, eso no soy yo. Bueno, pues ya citamos, ¿verdad? Primera de Corintios 10, versículo 11, que es para ejemplo a los que estamos en el fin de los últimos tiempos. Esto le acontece a Israel para ejemplo para usted y para mí. Y si Dios estaba esperando del pueblo de Israel buen fruto, uva dulce, Dios hoy por hoy, en el 2023, está esperando buen fruto de sus hijos, de la Israel de Dios, por medio de la fe. Ahora somos parte de la Israel de Dios. ¿Y qué está esperando de usted? Buen fruto. Pero no estamos ni constantes, no estamos cerca, no estamos unidos, no estamos arraigados. Tengamos cuidado, porque vea todo lo que le pasa a esa viña, vea todo lo que le sucede a Israel, al punto que por su incredulidad, por su desobediencia, por gritar, crucificadle, crucificadle, por decir su sangre corra por nuestra cuenta y por la de nuestros hijos, en el año 70 quedó totalmente destrozada, completa y absolutamente destrozada. Los que tenían el evangelio tuvieron que salir huyendo y fueron predicando la palabra por otras partes de Israel. No quedó piedra sobre piedra ese templo, el segundo templo. Eso acontece a los que no creen, eso acontece a los que no quieren escuchar la palabra, los que escuchan y no creen, no entienden. Dios trae juicio sobre ellos. Y sobre sus hijos, los que ya aprendimos, los que ya renacimos, los que ya somos hijos, también vamos a ser disciplinados si no hacemos bien las cosas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No el que hace lo malo. El que casi no hace lo malo, o el que hace lo malo de vez en cuando es pecado, no. El que sabe hacer lo bueno, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y no lo hacemos es pecado. Y dijeron los apóstoles, dura es esta palabra. Le dicen a Jesús, dura es esta palabra. ¿Verdad? Pero no me voy a meter en ese tema, si no, no terminamos. Es duro, no es fácil, no es sencillo, pero es lo más hermoso y especial de estar cerca de la presencia de nuestro Dios juntos, caminando con la iglesia, con la congregación. Entonces, en el verso 7, claramente, Isaías 5, versículo 7 nos dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esta es la viña de Dios. Los que deberían de ser su pueblo, los que deberían de adorarle, los que deberían de estar a sus pies. El pueblo de Dios es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio. Y aquí vileza, bajeza, descalabro, dice esa palabra. Un descalabro, así la busqué. Bajeza, descalabro. Eso fue lo que trajo. Donde Dios esperaba un buen fruto, una agua dulce. Donde Dios esperaba una buena respuesta de sus hijos.
predicando la palabra, predicando el evangelio, siendo obedientes, amándolo a Él, no inclinándose ante otros dioses, ni mucho menos. Dios esperaba uvas dulces, pero ¿qué pasa? No hay, la viña es quitada y se le da a otros. En San Mateo 21, verso 43. San Mateo 21. En Mateo 21, versículo 43. Aquí está los ladrones malvados. Por falta de tiempo, pero usted márquelo ahí y lo va a leer a su casa. Podemos ver todo lo que acontece aquí. San Mateo 21, verso 43 dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Les fue quitado y se les fue dado. ¿A quienes? A los que creyeron por fe fuimos injertados. A los gentiles. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de la salvación gracias a la fe. Gracias a que Dios tuvo misericordia de los gentiles también. Y gracias a que se endurecieron también los judíos, que era el pueblo de Dios, la viña ha pasado a otros. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Palabras de Jesús. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, 44, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 45. ¿Cómo sabemos que esto era para el pueblo de Israel? 45. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes. ¿Y quiénes más? Los fariseos. Que Jesús nunca les anduvo con tapujo. En diversas ocasiones les dijo, escribas y fariseos hipócritas. Porque diezmáis de la menta, el comino, el eneldo, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Los escribas y fariseos diezmaban la menta, el comino, el eneldo. Eso está en San Mateo 23, 23. Pero dejaban lo más importante de la ley, la misericordia, la fe, la justicia, la misericordia y la fe. Es lo más importante, es lo que nos salva, es lo que nos rescata, y ellos no lo hacían. No lo cumplían, lo más importante. Por eso fueron desarraigados. Cada vez que alguien se aleja, ahora vamos a hablar de un hijo de Dios que se aparta, un hijo de Dios que se aleja. ¿Cómo se aparta? ¿Cómo me alejo? ¿Cómo es posible que esto suceda si estamos sellados con el Espíritu Santo? Pero no tenemos comunicación, no nos comunicamos diariamente. Sucede estas cosas cuando empezamos a escuchar, cuando empezamos a desviarnos, a poner la mirada en el mundo y no en las cosas de arriba, no en los tesoros del cielo, sino en los tesoros de la tierra. Todo eso ocurre. Vamos a ver el ejemplo de un hombre muy importante en el Antiguo Testamento también. En Primera de Reyes 2, Primera de Reyes, vamos a ver ejemplo de Salomón. Un poquito acerca de él. Del tercer rey de Israel. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes 2, 1 al 4. Primera de Reyes 2. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, ¿qué hace David? Le ordena, le da unas directrices a Salomón, a su hijo, al que lo va a suceder a su sucesor en el reino, ¿verdad? Entonces, verso 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le dice David a su hijo que va a reinar. Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Morir. Ya David sabía que estaba en el fin de sus días. En el versículo 3, entonces le dice, esfuérzate
Punto 1, esfuérzate y sé hombre, sé valiente. Fuerza. Verso 3, guarda los preceptos de Jehová. ¿Quién es? Tu Dios. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Guarda los mandamientos. Guarda todas las indicaciones. Guarda todo lo que Dios te manda. Eso es un hijo de Dios ya. Y hay una directriz. Y nosotros debemos de guardar todo lo que Dios nos manda. Los entendidos dicen que hay más de 1000, casi 2000 o más mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Claro. Dios nos manda a que oremos unos por otros, que nos amemos unos a otros, a que ayudemos al prójimo. Hay un montón de cosas que si somos justos, renacidos, debemos de hacer, ¿verdad? Claro está, para salvación no sirve nada de eso. Continuamos en el versículo 3 nuevamente, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué dice? Guarda sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito, ¿en dónde? En la ley de Moisés. Ya Salomón podía reinar con el Pentateuco. Ya estaban los 5 libros, los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya tenía la ley de Moisés en la mano. Ya sabía que tenía que guardar, cuáles preceptos, cuáles decretos. Pero sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿A quién le conviene cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Dios? ¿A Dios o a nosotros? Él deja sus preceptos, Él deja sus decretos, Él deja sus mandamientos, Él deja su voluntad. Pero Él sigue siendo Dios. Nosotros o somos hijos obedientes o desobedientes. Si somos obedientes, tenemos recompensa. Si somos desobedientes, justos renacidos, desobedientes, vamos a tener disciplina y castigo como lo tuvo Israel. ¿Por qué va a ser diferente con nosotros? Va a ser igual. Que lo mejor es estar bajo su voluntad. 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Nunca faltará varón. ¿Y de quién? De la casa de David, pero por amor a David. Porque vamos a ver qué pasa con Salomón. Entonces aquí hay un mandato de su padre, del rey David, a su hijo, que es el sucesor. Entonces, en Primera de Reyes 3, versículo 3, vemos lo que Dios le dice a Salomón. ¿Y qué pide Salomón? Lindísimo. Hasta aquí Salomón se mantiene firme con el Señor. En Primera de Reyes, da la vuelta a la página, nada más. 3, versículo 3 nos dice, mas Salomón amó a Jehová. ¿Qué hizo Salomón? Amó a Jehová. Vean qué hermoso, lindo. Salomón amó a Jehová, andando ¿en qué? En los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, ¿cuántos? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Cuántos holocaustos, hermano, hermana? 1000 holocaustos sobre aquel altar, y él solo iba a Gabaón, al lugar alto, donde Dios le habló en 2 ocasiones. Y dice el versículo, continuamos el versículo 4, dice, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé.
Se le apareció Jehová en sueños. En este tiempo Dios hablaba en sueños también. Ahora nos habla a través de la palabra, como dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Pero en este tiempo se hablaba por medio de los profetas, a través de los sueños y de muchas formas, de muchas maneras. Yo espero que nadie esté hablando Dios en sueños aquí en esta mañana, ¿verdad? Está hablándonos por la palabra, no por los sueños. Entonces, dice que le habló en sueños y le dice el verso 6, Primera Reyes 3, versículo 6 dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Vimos cómo anduvo David en rectitud delante de Dios. Por eso tenía un corazón conforme al de Dios, aunque se equivocó David, ¿sí o no? ¿Se equivocó David? Sí, pero tenía un corazón conforme al del Señor. También reconoció y también se arrepintió y también un montón de circunstancias que pasaron por ahí y también fue castigado duramente, muy fuerte. Y tú le has reservado, dice, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste a tu hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón tiene una actitud de dependencia de Dios. Está dependiendo, necesita. Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Qué pasaría si Dios te dice eso? Pide lo que quieras que yo te dé. Así, en este momento, aquí sentado. ¿Qué pediría usted, hermano, hermana? Pide lo que quieras que yo te dé. Y no es el genio de la lámpara, ¿verdad? Es Dios que puede cumplir todo. Pero ¿qué pide Salomón? Salomón tenía una dependencia de Dios. Necesitaba a Dios y le dice, Señor, yo soy joven. Tú me entregaste un pueblo, no sé ni cómo entrar ni cómo salir, no tengo la menor idea. Entonces, cuando está en esa situación, Salomón está 100% dependiente de Dios. Verso 7 dice, de Primera Reyes 3, versículo 7, nos dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por, por tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, vea lo que pide Salomón. 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. Y no solo le dio eso, un corazón entendido. ¿Verdad qué pide? Conocer entre lo bueno y lo malo. Sino que también le dio riquezas. ¿Esas riquezas de dónde vienen? ¿Quién se las dio a Salomón? Dios también le da riquezas. ¿A quién? A Salomón. Le da el corazón entendido y para discernir entre lo bueno y lo malo. Hay mucho más que leer, no tenemos tiempo. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 11. A ver qué pasa con este hombre que dependía de Dios y que por alguna razón se descuidó. Primera de Reyes 11. Vamos a leer desde el verso 1. Tenemos que tener claro que tenía la ley de Moisés, ¿cierto? Dice Primera de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿A cuántas? Muchas. Muchas mujeres extranjeras. ¿Y qué pasa? Se descuidó Salomón. Amó también a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amnón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas.
gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Pide un corazón entendido, Dios le da un corazón entendido. Pide distinguir entre lo bueno y lo malo, Dios le permite distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué hace? Un montón de mujeres. Y la ley lo decía, y él tenía la ley. Deuteronomio 17, versículo 17. Vamos a ir a Deuteronomio 17, verso 17. Deuteronomio 17, versículo 17 nos dice, ni tomarás, estas son las instrucciones acerca de un rey, aquí en la ley, cómo, qué debería, cómo debería dirigirse un rey, ¿verdad? Entonces en el verso 17 nos dice, ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, ¿qué dice? Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hace Salomón teniendo la ley en sus manos, la ley de Moisés? Toma muchas mujeres, desobedece, se descuida. Ah, pero ¿qué es tener mujeres? Eso no pasa nada, no hay ningún problema. Yo las amo a todas. Amor para todas, seguro dice Salomón, ¿verdad? Claro, y tenía que complacer a todas. Y vamos a ver qué pasa por esta complacencia. Tenerlas bien, tenerlas contentas. Esposos, ¿es fácil tener contenta a su esposa? Esposas, es fácil tener contento a su esposo porque lo amamos, la amamos. Entonces queremos ser complacientes con la persona que amamos, ¿cierto? Y tratamos de dar todo lo que podemos para que la persona que yo amo esté bien. Y Salomón tiene 300 esposas y 700 concubinas. Nada más, solamente un poquillo. Entonces vamos a ver qué pasa. Otra vez en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, verso 2. Bueno, el verso 3. El verso 2 termina diciendo, a estas pues se juntó Salomón con amor. Él las amaba y quería tenerlas como reinas y princesas a todas y que todas contentas, porque él las amaba. Entonces, versículo 3 dice, y tuvo ¿cuántas? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Lo dije al revés. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hicieron? Desviaron su corazón. Ahí está el error. El hombre que amaba a Dios y que dice, yo no sé ni entrar ni salir, ayúdame a distinguir entre lo bueno y lo malo, no pudo distinguir. En que tener tantas mujeres iba a desviar su corazón. Se descuidó, no permaneció, se alejó. ¿De qué? De la verdad. Tenía la ley de Moisés. Y si la leyó, no la cumplió. Ahí está el problema. Sed, ¿cómo debemos de ser? No solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No es solo venir a escuchar y me voy para la casa y ni ton ni son. Ahí la otra semana vengo. No, ¿qué debo de cambiar hoy, ya, en este momento? En cada una de las prédicas, en cada uno de los mensajes, cada uno de los versículos. ¿Qué me está hablando Dios a mí? Salomón se nota que él no profundizó en este punto. Deuteronomio 17:17. No tendrás muchas mujeres para que no desvíen tu corazón. ¿Y qué pasó? Desvió su corazón. Versículo 4 de Primera Reyes 11 nos dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres, ¿qué dice? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Un delito gravísimo. Inclinaron su corazón a dioses ajenos, a otros dioses. Y solo hay un Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Inclinaron su corazón a dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, diosa.
de los sidonios. A Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molob, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Desviaron su corazón. Para todas sus mujeres extranjeras, él le hizo a todas su Dios, no se preocupe, vamos a adorar a su Dios, yo adoro el suyo también y el suyo también y todas contentas. Pero no tenía contento a Dios. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaba incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. Salomón ofrecía sacrificios a sus dioses, cuando antes leímos que hacía 1000 sacrificios en Gabaón, en el monte alto. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién le dio toda la riqueza a Salomón? ¿Quién dio estos sacrificios a Salomón? Estas ofrendas. Dios. Pero Salomón agarró lo de Dios para darlo a otros dioses. Agarró lo que Jehová Dios le había dado y lo entregó a otros dioses. Hermanos, hermanas, no agarre lo que Dios te ha dado para entregarlo a otros dioses, para entregarlo a este mundo, para entregarlo a vanidad, para entregarlo a los placeres de la carne. No agarre lo que Dios te ha dado. Dios te da la salud. ¿Quién te da la salud para que vayas a trabajar toda la semana y ganes el dinero que ganas? Es Dios. No desperdicies el dinero en cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. No desperdicies tu salud. Dios te da la salud. Dios te da las posibilidades. Dios te da el transporte. Si es en bus, en bus. No lo desperdiciamos yendo para Jacón domingo, ¿verdad? Con el maletincillo ahí. Antes se daban muchas excursiones, ¿verdad? Pero para Jacó el domingo sí, bueno, hay unos hermanos de Jacó que sí tienen que agarrar el bus, pero porque viven allá. Pero antes se daban muchas esas excursiones, usted lleva la maletilla a las 3 de la mañana, estaba usted en el teléfono público, cuando había un teléfono público. Me disculpo con los jóvenes que no saben qué estoy hablando, pero había un teléfono sí en cada distrito ahí, y cada quien iba y le echaba moneda. Entonces estaban esperando ahí a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, no importa la hora que hacían para la playa. Pero para venir a la iglesia a las 11, hermano, a las 11 de la mañana cuesta un mundo. Ay, no tengo mucho que hacer, es que es el único día de compra, es que es el único día de descanso, es que es el único que tengo, es lo único que puedo, lo único. Primero Dios. No tomen lo que Dios te ha dado, como Salomón. Le da riquezas y ahora Salomón va y da esas riquezas a otros dioses. No las desperdicies en otros lugares. Primero Dios, después el resto. Cuando aprendamos a que Dios es nuestra prioridad, un versículo que no sabemos de memoria, pero cómo cuesta, hermano, cumplirlo, por Dios santo. San Mateo 6:33. ¿Se lo saben o no lo saben? Vamos a decirlo todos en voz fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Mas buscad mente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Decirlo es fácil, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ya no es tan fácil. Buscad primero la congregación, buscad la voluntad de Dios, buscad la predicación primero, buscad la oración, buscad la palabra, inquirid en ella, profundizar, escudriñar. Ah, ya no es tan fácil, es más fácil ver una película, claro, por mucho, y descansar ahí. Más fácil salir y aportarle a nuestra carne que aportarle a nuestro espíritu. No es que no se divierta, hermano, no es que no descanse. Claro que hay que descansar, pues somos humanos y mientras estemos en este cuerpo necesitamos descanso, necesitamos alimento, necesitamos distracción, pero que no sea su prioridad. Que su prioridad sea Dios. Que su prioridad sea permanecer en la vida. Que su prioridad sea estar con el Señor. En el verso 9, versículo 9 de
Primera Reyes 11, verso 9 nos dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice? Se enojó. Dios se enoja con sus hijos. ¿Se puede enojar Dios con sus hijos? ¿Se enoja usted con sus hijos? Cuando no hacen caso, ¿verdad? Dice la Biblia que hay que enderezarlos con vara. Entonces ahí vamos con una vara. Muy bíblico. Pero cuando es usted el que no hace caso, Dios te va a enderezar a ti. Cuando es usted el que no obedece, pues porque enderezar a los hijos es fácil. Para usted lo va a enderezar el Señor. Y a mí también. El Señor es el que nos va a enderezar. Entonces se enojó Jehová, en el verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces le había aparecido Jehová a Salomón. Versículo 10, y le había mandado acerca de esto. ¿Qué le había mandado? Jehová, Dios, le había mandado a Salomón acerca de este tema. ¿Qué le había dicho? Que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. Explícitamente Jehová le dijo, no sigas dioses ajenos, y se descuidó por las mujeres y ahí entró su separación al punto de que el pueblo de Israel fue dividido. Entonces de ahí viene Judá y ahí viene Israel del norte, ¿verdad? Y ahí viene una serie de acontecimientos que sucedieron que no podemos entrar en el tema por falta de tiempo. Entonces Dios, Jesús, San Juan 15, versículo 1, nos manda a permanecer en la vida. Rápidamente voy a intentar terminar pronto. San Juan, vamos a verlo rápido. San Juan 15, versículo 1. No podemos hablar de la vid si no vamos a San Juan 15, jamás podríamos hacerlo. San Juan 15, versículo 1, nos dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, es el agricultor. Dios, el que amó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Padre y el Hijo. Entonces yo soy la vid verdadera, es esa fuente de vida y de sustento, es Jesucristo. La vid verdadera, no la vid falsa, no la vid que se dejaba engañar, no la vid que se desviaba, no es la vid que estaba contra la voluntad de Dios, sino que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Esta es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él está hablando a los justos y le dice a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya son justos, ya son renacidos, pero necesitamos dar buenos frutos. Y el labrador espera buenos frutos, un fruto dulce, no fruto silvestre, no un fruto amargo, no un fruto feo, sino buen fruto. ¿Y cómo podemos dar los justos renacidos buen fruto? Siendo obedientes, estando unísonos, unánimes, unidos en la congregación, predicando el evangelio, predicando la palabra, invitando a otros a dónde, al seminario, invitándolo a los grupos, a los diferentes grupos, a las diferentes provincias, ¿verdad? Y lugares que se están desarrollando, a que escuchen la palabra para que puedan nacer de nuevo. Así es como podemos llevar frutos. Pero aquí en el verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Te dice, pero yo lo intento, pero yo hago, pero yo esto, y me va mal, y me pasa esto, y me pasa aquello. No te preocupes, te están podando para que lleves más fruto, para que puedas dar más de lo que estás dando hasta el día de hoy. Pero si no permanecemos en la vid, van a ser cortados, inutilizados, echados al fuego, como dice San Juan 15, versículo 5. Ahí lo dice, creo que podemos leerlo. En el verso 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ya lo vimos que permanecer es más que asistir a la congregación. Permanecer es orar en todo tiempo. Es estar alineado a la voluntad de Dios. Es tener un corazón
dispuesto al servicio de la obra de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Jesucristo, ¿verdad? Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. San Juan 15, verso 5 dice, yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. Ahora somos el nuevo Israel por medio de la fe. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Un justo separado de la vid, separado del que lo salvó, del que lo rescató, del que lo limpió, del que le quitó la condenación de pecado, no puede hacer nada. Eso es fe muerta. Fe sin obras, fe muerta. Eso es para los justos, el libro de Santiago. Un justo que tenga la fe, que haya nacido de nuevo y no tenga buenas obras, no tenga buenos frutos, esa fe va a morir con él. Nadie va a ser rescatado. A nadie se le va a hablar la palabra, el evangelio. Nadie va a nacer de nuevo por medio de ese justo que está en silencio, que está callado, que está muy ocupado en sus cosas de este mundo y no en los tesoros del reino de los cielos. Lo de aquí todo se queda aquí, hermano, en un abrir y cerrar de ojos de la final trompeta, porque sonará la trompeta. 300 milisegundos, un abrir y cerrar de ojos y ninguno va a estar acá. Así que aquí se queda todo por lo que hemos trabajado toda la vida. Y por lo que hasta hemos dado la espalda a Dios por estar ocupado en las cosas de este mundo. Aquí queda todo. En la ciudad de destrucción, los que vieron, ¿verdad?, esos seminarios. Ciudad de destrucción, aquí todo se destruye. Pero los tesoros en el cielo son los que cuentan para la eternidad, eternamente y para siempre. Verso 6, San Juan 15, verso 6, disculpen que voy así rápido como narrador de fútbol, pero dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se sacará y los recogen y los echa en el fuego que arde. Este fuego no es el infierno, porque ya son salvos, pero queda inutilizado, queda como Lot en Sodoma y en Gomorra, donde Dios dice, si hay 10 justos, termina, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Si hay 10 justos, por amor a los 10 justos, no destruye esta ciudad. Lot no pudo predicarle a 10. No habían 10. No habían 10 justos. Entonces, inutilizado y padeció mucho y sufrió muchas consecuencias Lot por también haberse apartado, en este caso, de su tío Abraham, que representa la presencia de Dios. Él se apartó también. Y esa ciudad no fueron salvos. No hubo salvación en esa ciudad. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La semana pasada lo vimos bastante bien. Si permanecemos. Si no, no estamos en la vida. Pero ¿cómo glorificamos al Padre? Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué está esperando el labrador? ¿Qué está esperando el que plantó la viña del viñedo? Frutos. Y estos frutos no tienen nada que ver con dinero, no tienen nada que ver con cosas materiales, efímeras, pasajeras, tangibles. Estos frutos tienen que ver con lo espiritual, con la salvación de muchas otras personas. Esos son los frutos de los que Dios nos está hablando aquí en este lugar. Vamos a ver un par de versículos más y finalizamos. Dice 2 de Timoteo 2, versículo 20. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, versículo 20. 2 de Timoteo 2, verso 20. Nos dice acá en un obrero aprobado. Tarea para irlo a leer también. 2 de Timoteo 2, verso 20 nos dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado y útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces usted sabrá, usted elige qué tipo de instrumento quiere ser en las manos de Dios. Todos estamos destinados para ser instrumentos de oro, para servir a nuestro Señor, para agradarle a Dios, para dar el fruto dulce, el bueno, el buen fruto. Ser un buen utensilio en las manos de Dios, bien utilizado, da mucho fruto. Pero hay utensilios para honra y utensilios para deshonra. Entonces, cada uno, de acuerdo a su comunión con Dios, de acuerdo a su conexión con Dios, a estar a la vid verdadera, se hará de un utensilio o del otro. Los utensilios sucios Dios no los usa. Dios no los va a usar. Sino los santos, los limpios, los puros. Usted me agarra un vaso sucio para tomar agua. Si está sucio, usted lo lava, lo limpia bien bonito y toma agua. Dios no va a usar a un justo renacido que no ande conforme a su voluntad para rescatar a otro. Y esto es doloroso porque nuestras familias se están perdiendo. Nuestros amigos se están perdiendo. Las personas que nos rodean se están perdiendo. Y nosotros viendo a ver si nos usa Dios o no nos usa, si nos limpiamos o no nos limpiamos con la palabra, con el evangelio. Sí, si me reúno o no me reúno, si voy, si no voy, si oigo, si no escucho. Si oro o no oro. Ya muy tarde. No puedo orar hoy. No podemos estar ahí. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que caminar. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Eso está en Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, bueno, vamos a leerlo para ya finalizar. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentemos, o sea, todo lo bueno que podamos hacer con este físico, con esta carne, que tiene una naturaleza pecaminosa, pero que por medio del Espíritu tenemos que irla limpiando y purificando. Presentémonos delante de Dios, vuestros cuerpos en sacrificio, sacrificadamente, no importa cuánto nos cueste, siempre vaya por el camino del Señor. Nunca nos despeguemos del camino de Dios. Vamos a orar.